en cuanto a esta práctica de lo que es el tema pasado, guerra contra Chile, y de los cuales muchos han sacado 20, así que ahorita lo van a hacer. Quedan solamente 4 minutos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Lo que tenemos para el día de hoy, después de esta demostración de una evaluación coherente y consciente, vamos con lo siguiente, vamos con la reconstrucción nacional, época posterior a la guerra contra Chile. Época posterior a la guerra contra Chile. ¿Cómo se llama? La reconstrucción nacional. Esta reconstrucción nacional o segundo militarismo. ¿Está bien? Reconstrucción nacional o segundo militarismo. ¿Está bien? Así se va a denominar. ¿Por qué reconstrucción nacional? Porque salimos de la guerra y queremos reconstruir el país. ¿Por qué segundo militarismo? Porque los presidentes que nos van a acompañar en ese momento son presidentes militares. ¿Ok? No te olvides que en cualquier momento, mediante el chat o mediante el audio, puedes preguntarme sin ningún inconveniente. ¿Está bien? No te olvides de eso, ¿ah? Que nada quede en duda. Esa imagen es una fotografía de la época. Esa imagen es la fotografía de Andrés Avelino Cáceres, del Brujo de los Andes. Él era realmente Andrés Avelino Cáceres, cuando era presidente del Perú. ¿Qué más debemos saber? Debemos saber, por ejemplo, qué es la reconstrucción nacional, y ahí lo dice claramente, es la etapa posterior a la guerra contra Chile, donde nuestro país inicia su proceso de reorganización política, reconstitución económica, social y cultural entre 1883 y 1899. Esa es la fecha que abarca, o sea, profesor, después que culmina la guerra contra Chile, exacto, hasta que comienza la otra etapa, llamada República Aristocrática. Entonces, profesor, entre la guerra contra Chile y la República Aristocrática, ahí está la reconstrucción nacional. Correcto, ahí está. La reconstrucción nacional. Ahí está. La reconstrucción nacional. O también llamado segundo militarismo. O también llamado segundo militarismo. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus características? En lo económico, por ejemplo, hay crisis fiscal. ¿Qué es crisis fiscal? Crisis porque hay pocos recursos económicos a administrar. La gente no paga sus impuestos. No hay de dónde el Perú tenga recursos económicos para poder mantenerse. ¿Qué más, profesor? La pérdida del salitre. El salitre era nuestra base económica y por la guerra lo hemos perdido. Nuestra provincia salitrera, ¿ya? Nuestra provincia salitrera, ¿ya? ¿Llamada qué cosa? Llamada Tarapacá, ¿fue qué cosa? Fue entregada a Chile. Ahora Chile la maneja. Ok, Chile la maneja. Así es. Por eso ya perdimos el salitre. Perdimos el guano, de hecho, el guano ya estaba perdido. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es. Y entonces, luego de eso, también tienes la paralización del aparato productivo del país. Claro, pues. ¿Por qué? Muchas de las industrias que habían acá, ¿no? Quedaron destruidas. Número 2. Los trabajadores, muchos de ellos se habían ido a la guerra, ¿sí o no? Se habían ido a la guerra, ¿sí o no? Muchos de ellos, como soldados. Y entonces, muchos de ellos no regresaron. Faltaba hasta mano de obra. Ese es en lo económico. El problema más grave, dice, fue el aumento de la deuda externa. O sea, una deuda externa, cuidado con tu audio, una deuda externa que era qué cosa, que era considerada impagable, ok, que era considerada impagable, ¿ya? Impagable, deuda externa. No te olvides que nosotros habíamos comprado barcos, habíamos comprado el Huáscar, habíamos comprado la Independencia, o sea, teníamos deuda. Y la pérdida del crédito exterior, claro, pues
Vas a perder el crédito exterior, ¿sabes por qué? Porque ¿quién te va a prestar a un país que ha perdido una guerra? Tendrías que entregar algo a cambio. Bueno, menos mal que teníamos algo por ahí y logramos eso. Pero en general teníamos pérdida del crédito externo. No nos querían prestar así por así. Teníamos que entregar algo a cambio. ¿Qué más? Predominio político de caudillos militares. Había caudillos militares que dominaban la escena política. Claro, esos caudillos militares dominaban la escena política del país. Pero ellos eran el militarismo de la derrota. Son los militares que perdieron en la guerra contra Chile. Y se sienten, pues, con la potestad de poder gobernar. Se sienten con la potestad de poder gobernar. ¿No? ¿Para qué? Para recuperar su prestigio, para recuperar su honor. Perdido, ¿sabes por qué? Porque habían perdido la guerra contra Chile, pues. Es el militarismo de la derrota. Mientras que en algún momento de la historia Basadre hablaba del militarismo del triunfo, aquellos hombres que ganaron las guerras de independencia y como ganaron las guerras de independencia, luego se encargaron del gobierno en el país, ese es el fin del primer militarismo. Para el segundo militarismo son todos los militares que perdieron la guerra contra Chile y sienten la potestad de que pueden gobernar para recuperar su valor. ¿Me entiendes? ¿Qué más tenemos en la reconstrucción nacional? Se desarrollan nuevas actividades económicas. Nuevas actividades económicas. ¿Cuáles? La agroexportación. Ya volvemos al litre. Agroexportación va a ser nuestra nueva actividad. Agroexportación, o sea, agricultura para vender afuera. Agroexportación. Va a comenzar a crecer el producto llamado algodón y el producto llamado azúcar. Poco a poco va a comenzar a convertirse en una de las principales actividades. ¿No? La agroexportación de caña de azúcar y algodón. Extracción cauchera, mira, ve cómo es el caucho, acá está, ve. Extracción cauchera, acá está. La extracción del caucho. Extracción petrolera, el petróleo también. Son las nuevas actividades a las cuales se va a dedicar el Perú. Y otra cosa más importantísima, surgen nuevos partidos políticos, aparecen nuevos partidos políticos. Hasta ese momento solo había un partido político, solo uno, nada más. Ese uno era el Partido Civil, pero a partir de ahora habrán más partidos políticos. ¿Cuáles serán esos partidos políticos ahora? Escúchame, ¿ah? El Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Piérola, el Partido Liberal de Quimper, José María Quimper, y Unión Nacional de Manuel González Prada. Esos son los partidos nuevos que aparecen, de los cuales los más importantes son el Constitucional de Cáceres y el Demócrata de Nicolás de Piérola, pues. ¿Ok? Son los dos más importantes. Ellos son los nuevos partidos políticos que se unen al Partido Civil, un partido político que ya existía y que ya había tenido gobernante incluso, entonces. ¿Ok? Entonces, no te olvides, ¿ah? Partido Civil más Partido Constitucional de Cáceres, Partido Demócrata de Piérola, Partido Liberal de José María Quimper y Partido Unión Nacional de González Prada, Manuel González Prada, el padre del anarquismo peruano. El padre del anarquismo peruano. Profe, ¿y de quién fue el Partido Civil? El Partido Civil, no te olvides, fue fundado por Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle. No te olvides de eso. ¿Ok? Ya está. Estas son características generales del periodo llamado Reconstrucción Nacional o Segundo Militarismo. Luego de estas características generales, vámonos a los gobiernos. ¿Qué presidentes se tienen? Mira, Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, Andrés Avelino Cáceres de nuevo,
y por último Nicolás de Piérola. Si tú me dices concepto segundo militarismo, de esos 5 solamente me tomas a los militares: Iglesias, Cáceres y Morales Bermúdez. No es que Cáceres gobierne en 2 periodos. Y si tú me dices reconstrucción nacional, ahí me incluyes a Piérola. Me incluyes a Piérola. Profe, ¿por qué en la primera parte no lo incluye a Piérola? No lo incluye a Piérola porque Piérola no es militar. O sea, para poder pertenecer a la etapa llamada segundo militarismo tienes que ser militar, pues. Lógico. Y no eres militar. Piérola no es militar. Ok, Piérola no es militar. A ver, vamos con el gobierno de Miguel Iglesias. Miguel Iglesias gobernó tras el término de la guerra contra Chile. Tú sabes que Miguel Iglesias es el que va a ser considerado presidente por los chilenos. Va a ser considerado presidente por los chilenos, por si acaso. A él lo van a reconocer como presidente. ¿Ok? A él lo van a reconocer como presidente. Este Miguel Iglesias es el que firma, ¿qué cosa? El denominado Tratado de Ancón. Él es. Firma el Tratado de Ancón y entrega definitivamente la provincia peruana de Tarapacá a Chile. Y por 10 años está en Nayarica. Él lo hizo. Miguel Iglesias es el que traicionó a Cáceres. Recordarás. Quedaron en llegar a una batalla, la batalla de Huamachuco. Cáceres llegó, Iglesias nunca llegó. Cáceres llegó, Iglesias nunca llegó. ¿Está bien? ¿Qué dice acá? En 1884, una asamblea constituyente convocada por Iglesias lo ratificó como presidente provisorio. Era presidente provisorio, recordarás, no teníamos presidente. Y entonces se estableció un gobierno provisorio a cargo de Miguel Iglesias, que es el que firma la paz con Chile. Ese con el título de presidente regenerador del Perú. ¿Qué más ocurre en su gobierno? La rebelión de Atusparia en Huaraz, la rebelión de Ancash, con Pedro Pablo de Atusparia y Yushku Pedro. Esta rebelión indígena de Atusparia, rebelión campesina, fue sumamente amplia, grande. Se rebelaron contra la contribución personal, o sea, contra el cobro de tributos hacia los indígenas y contra el abuso de las autoridades, porque los hacían trabajar a los indígenas sin ningún pago, sin ningún reconocimiento económico. Así era. ¿Qué más? Reconstrucción de la Biblioteca Nacional, que había quedado destruida tras la guerra contra Chile. Se reconstruye, y la reconstrucción queda a cargo ¿de quién? Del señor Ricardo Palma, quien a partir de ese momento se gana el apelativo de el bibliotecario mendigo, por las distintas cartas que él escribió, ¿no?, pidiendo el apoyo con libros a todas las embajadas extranjeras. Eso es, por si acaso, el bibliotecario mendigo. Ok, ¿qué más? El Colegio Guadalupe, también, reconstrucción del Colegio Guadalupe, encargado al señor Pedro Labarte. Reconstrucción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, encargada a Francisco García Calderón. La universidad había quedado nefasta. Tú sabes que los chilenos colocaron en la universidad sus caballerizas. Cada salón lo convirtieron en caballeriza, donde dieron de comer a sus animales. Esa era la universidad, por si acaso. ¿Ok? La universidad tenía su sede en el centro de Lima, pues, lo que ahora es la Casona. Lo que ahora es la Casona de San Marcos, ahí en la avenida Bancay. Ya, ahí en la avenida Bancay, la Casona de San Marcos, eso era, no había ciudad universitaria, no había nada de eso, por si acaso. No había nada de eso. Entonces, este es lo más importante del gobierno de Miguel Iglesias. Además, el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Sacrificio de la persona de Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, quien estudió la fiebre de la orolla o la verruga. Él se lo inoculó en la sangre para saber qué se sentía, cuáles eran los síntomas y poder identificar a la persona. Es un mártir, porque eso lo llevó directamente a la muerte. Lo llevó directamente a la muerte. Así es, por si acaso. ¿Está bien? ¿Qué más? Daniel Alcides Carrión, la guaripampeada.
fue la técnica con la cual la gente de Cáceres vence a la gente de Iglesias. Los de Quepí Rojo, caceristas, se van a enfrentar a los de Quepí Azul, iglesistas. Cáceres se la tenía jurada a Iglesias por la traición que le había hecho previo a la batalla de Huamachuco. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos pues la guaripampeada, la técnica con la cual el ejército rojo, los de Quepí Rojo, de la gente de Cáceres, derrota a la gente de Iglesias. Derrota a la gente de Iglesias. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Iglesias termina capitulando, renunciando a favor de Antonio Arenas. Antonio Arenas convoca elecciones y sale elegido el señor Andrés Avelino Cáceres. ¿Ok? Entonces, esto es lo más importante correspondiente al gobierno de Miguel Iglesias. Luego viene el gobierno de Cáceres, y justamente va con una de las preguntas que me dejaron en el chat. El gobierno de Cáceres va de 1886 a 1890 y buscaba pues solucionar el problema de la crisis económica. Cáceres llega al poder con su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil. Acá no se sabía para quién trabajaba, porque el Partido Civil acá era tu amigo, pero luego se convertirá en tu enemigo político. El Partido Demócrata, el de Pierola, formó la oposición. ¿Cómo Cáceres intentó salir de la crisis que teníamos? Con la firma del famosísimo contrato Grace. El contrato Grace. Ese contrato firmado con los Grace, con la casa Grace de Inglaterra, por el cual los Grace dicen, está bien, Perú, te voy a pagar tu deuda externa, te voy a ayudar económicamente. Vamos a salir de esa vamos a salir adelante en esta reconstrucción nacional. Eso nos dicen los Grace. Pero los Grace, que se encargarán de pagar toda nuestra deuda externa, agarran y nos piden algo a cambio. O sea, nada es gratis. Y en este caso, ¿qué le tuvimos que dar? Lo único que nos quedaba a nosotros. Lo poco que nos quedaba. La administración de los ferrocarriles. José Balta, recordarás, construyó gran cantidad de ferrocarriles. José Balta es el de la política ferrocarrilera. Ahora los ferrocarriles están en manos de los Grace. Los Grace crean una empresa para que administre los ferrocarriles peruanos. Ellos lo tendrán, por si acaso. Ellos lo tendrán, ¿ya? Estos ferrocarriles administrados por cerca de 66 años. Luego pasará más tiempo. La Peruvian Corporation, institución, empresa creada por la familia Grace para administrar los ferrocarriles que nosotros le entregamos, a cambio de pagar nuestra deuda externa. Profesor, pero era lo único que le teníamos que entregar, o sea, teníamos que entregarle ya ello y ya está suficiente y solucionado. No, 3 millones de toneladas de guano, hectáreas en la selva central para la extracción del caucho, libre navegación por el lago Titicaca para el comercio lanar que se daba en el altiplano, y 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Todo eso nosotros teníamos que darle para que ellos paguen nuestra deuda y de esa manera nosotros volvamos a ser un país con cierta estabilidad económica. ¿Ok? ¿Qué más? Los yacimientos de la Brea y Pariñas, en Piura, fueron tomados por 99 años por la compañía llamada London Pacific Petroleum Company. London Pacific, London, Londres. O sea, los ingleses administran los yacimientos petroleros que teníamos en Piura. Ellos se encargarán, por si acaso, de administrar ya los yacimientos petroleros. O sea, profe, estábamos entregando todo. Muchachos, era la única forma de salir de la crisis, según se dice en aquel tiempo. Era la única forma, no había otra. Entregar nuestros recursos, ¿qué nos queda? ¿Ok? ¿Y qué más hubo, profesor? Estableció una nueva forma de ingreso económico el señor Cáceres. ¿Qué hizo? Impuestos. Que pague la población impuestos. Claro, la población que más tiene, decía Cáceres.
No quería chocar con la población más pobre. ¿Qué creó? Impuesto al consumo del alcohol, impuesto del consumo al tabaco, estanco del opio, el opio tú sabes que se fumaba, entre otras cosas. Impuesto a los naipes también hubo, impuesto a los dados también hubo. Todo con la única finalidad de obtener más recursos a favor del Estado peruano. Esa era la idea, más recursos a favor del Estado peruano. Esa era la idea. Hasta ahí todo bien, ¿no? Normal. ¿Qué más? Fundación del Banco Italiano, que hoy es el Banco de Crédito del Perú, vía BCP. Elimina el billete fiscal. La gente no confiaba en los billetes. Tuvo que cambiarlo por monedas. La moneda sí confiaban, porque las monedas eran de plata. Por lo tanto, si mi moneda no valía por el costo nominal que dice ahí, valía por el costo real, o sea, por el mineral del que está hecho. En cambio, un billete tiene valor nominal, no tiene valor real. Tú por economía sabes eso, ¿sí? Entonces, esto trajo a consecuencia que los billetes fiscales tuvieron que poco a poco desaparecer, eliminarse, y las monedas tuvieron que quedarse. Las monedas tuvieron que quedarse. Eso es lo que ocurrió. ¿Está bien? Chao billete fiscal, bienvenida moneda. Eso es lo que se utilizó. Las monedas de plata, por si acaso. Las monedas de plata. ¿Qué más, profesor? Destaca el gran hombre, padre del anarquismo peruano, señor Manuel González Prada. Señor Manuel González Prada. Manuel González Prada, padre del anarquismo, una ideología que se puso de moda a finales del siglo XIX. Una ideología que te dice que no debería existir el Estado. Una ideología que muchos jóvenes piensan que solamente se encarga de escuchar un tipo de música, dicen nada más. Es una ideología política, forma de gobierno, es mucho más. No porque tienes un parche con una A y un redondito, que es el símbolo del anarquismo, piensa que la gente es anarquista. Es mucho más que solamente un tipo de música, por si acaso. Es mucho más que un parche o un brazalete que algunos utilizan. ¿Ok? Manuel González Prada, Páginas Libres, Horas de Lucha, Discurso del Politeama, Los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Manuel González Prada, crítico número 1 de la guerra contra Chile. Cáceres termina su mandato, lo más importante que hizo es el contrato Grace, y llega al poder un amigo suyo, Remigio Morales Bermúdez. Y Bermúdez gobierna entre el 90 y el 94. Uno podría decir, entonces terminó su mandato. No lo terminó. No lo terminó. Lamentablemente falleció. Pero vamos a contar qué hizo. Primero, que entró al poder el 10 de agosto de 1890. Segundo, que durante su gobierno, y escúchame bien, escúchame bien, durante su gobierno, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, se cumplió 10 años del Tratado de Ancón. 10 años del Tratado de Ancón. Por lo tanto, se tenía que hacer el plebiscito de Tacna y Arica, por lógica, ¿sí o no? Se tenía que hacer el plebiscito de Tacna y Arica para decidir a dónde definitivamente iban a pasar. Si Chile ganaba, Chile nos pagaba una indemnización a nosotros y se quedaba con Tacna y Arica. Si Perú ganaba en ese plebiscito, Perú se quedaba con Tacna y Arica y Perú le pagaba a Chile una indemnización. Así habíamos quedado. A los 10 años, ya, listo. El Tratado de Ancón se firmó en 1883. Acá estamos en 1893. No pasó nada. No pasó nada. Clásica pregunta que está en tu cabeza, no la escribes, no la dices, no la preguntas, pero ¿por qué, profe? Lo que pasa es de que ni Chile ni Perú tenían las condiciones económicas para pagar esa indemnización, si es que ganaban el plebiscito. Por lo tanto, como no había las condiciones económicas,
Perú y Chile dijeron, mejor lo suspendemos. Que pasen los años. Ya, listo. Y que pasen los años, ¿no? Tanganyika se llevan en manos de Chile. Y así no se llevó a cabo el plebiscito. No se pudo llevar a cabo. ¿Qué más? Se firma el Tratado García Herrera con Ecuador, que estipula la cesión peruana de territorios de Tumbes a Ecuador. Menos mal que no se aplicó. Menos mal que no se aplicó. Ok, Tumbes iba a ser de Ecuador mediante este tratado. Todo para evitar posteriores conflictos. Esa era la supuesta causalidad para que exista un tratado así. Se aplicó la ley de municipalidades y de elecciones, que permite el sufragio directo de los ciudadanos que supieran leer y escribir. Los ciudadanos que supieran leer y escribir pueden escoger a sus autoridades municipales. Pueden escoger a sus autoridades municipales. Eso es lo bueno. ¿Qué más? Ley de habeas corpus para el cuidado del cuerpo, para el cuidado de la integridad de las personas. Ley de habeas corpus, que hasta ahora es una garantía constitucional, como sabrás. Es una garantía constitucional. Ley de habeas corpus. Ahí apareció por primera vez en la historia peruana. Justiniano Borgoño es el que reemplazó a Morales Bermúdez ante la muerte de Morales Bermúdez. Y Justiniano Borgoño asumió la presidencia y convocó elecciones. Y cuando convocó elecciones, ¿quién salió elegido después de Remigio? ¿Has escuchado esa frase que dice? Otra vez Andrés. Ya sabes por qué existe. Otra vez Andrés. Otra vez Andrés. No es solamente porque rima, sino que esto era otra vez Andrés. Es el segundo mandato de Andrés Avelino Cáceres entre 1894 y 1895. Eso quiere decir que no lo van a aguantar mucho en el poder. La verdad no gobernó ni un año, 7 meses. Su gobierno duró 7 meses. El Partido Civil, su aliado, ¿te acuerdas? ¿No te recuerdas? Regreso, mira, ve. Cáceres llegó al poder con su partido constitucional y respaldado por el Partido Civil. 1886-1890. Avancemos. 1894-95. Su gobierno apenas duró 7 meses. El Partido Civil y el Partido Demócrata, adversarios históricos, ambos, formaron la coalición nacional. Y esa coalición nacional fue contra Cáceres. Pierola fue el jefe de dicha coalición. O sea, la coalición nacional liderada por Pierola se enfrenta al partido constitucional liderado por Cáceres. Imagínate, antes, como te digo, pues Cáceres era alguien que causaba mucha oposición a veces. Y ahí el principal enemigo de él va a ser Nicolás de Pierola. Tanto así que después se van a ir a una guerra civil. Pierola lanzó su manifiesto de Chincha y formó tropas de guerrilleros que no aceptaban la legitimidad del nuevo gobierno de Cáceres. Con la intervención del cuerpo diplomático a cargo del monseñor José Maki, se consiguió una tregua que establecía instalar una junta de gobierno a cargo de Manuel Candamo, cuyo objetivo era convocar elecciones. Eso es lo que pasó para poder aclarar las cosas. Esta imagen que ves acá abajo, por ejemplo, es la entrada de Cocharcas. Pierola va adelante con el caballo medio blanco y todos los montoneros que antes apoyaban a Cáceres ahora apoyan a Pierola. Por eso a Pierola lo van a llamar, ¿qué cosa? El último caudillo civil. El último caudillo civil. En conclusión, muchachos, Cáceres se tuvo que enfrentar a Pierola y Pierola le ganó. Pierola, con la coalición nacional, obligó que Pierola y su gente se retiren. Así es, por si acaso. Así es, por si acaso. ¿Ya? No te vayas a olvidar. ¿Quién dirige la coalición nacional? Nicolás de Pierola. ¿Quiénes conforman la coalición nacional? El Partido Civil y el Partido Demócrata. ¿Contra quién lucha la coalición nacional? Contra Cáceres y su partido constitucional. Punto. Señores, con este gobierno acaba el segundo militarismo. Pero continúa la reconstrucción nacional. ¿Y quién le sigue? Nicolás de Pierola. Pierola llegará a ser presidente. Pierola llegará a ser presidente. Gobierno de Nicolás de Pierola, 1895-1899. Eso es lo que va a haber.
estableció las bases económicas para la oligarquía civilista. ¿Ok? Para la oligarquía civilista. Llegue al poder. ¿Ya? Segundo civilismo. ¿Por qué se llama segundo civilismo? Porque todos los presidentes que vengan de acá en adelante son del partido civil. Son civiles, no militares. Ya está. O sea, profesor, Nicolás de Piérola es la base económica. O sea, es la transición entre el segundo militarismo y la república aristocrática. Claro. Entre la reconstrucción, segundo militarismo y la república aristocrática. Entre el segundo militarismo y el segundo civilismo. Correcto. Eso es Nicolás de Piérola. La transición, las bases, las columnas de lo que luego será la república aristocrática. Firmó el protocolo Billinghus-Latorre con el objetivo de realizar junto a Chile el plebiscito de Tacna de Arica. O sea, firmaron un protocolo. ¿Para qué? Para de esa manera no llegar a no cobrar nada. ¿Ok? ¿Ya? O sea, ¿en el sentido de qué? En el sentido de que el plebiscito se tiene que hacer de todas maneras para decidir de una vez la situación de Tacna y Arica. No se puede seguir demorando. Para eso es el protocolo Billinghus-Latorre. El compromiso de Chile y Perú de finiquitar con este problema. Profe, ¿cuál problema? El problema de la tenencia de Tacna y Arica. Tacna y Arica eran peruanos y estaban en manos de Chile. Era necesario el plebiscito. Con ese protocolo se daban todas las condiciones para que eso sea prioridad. Pero lamentablemente los chilenos jugaron a la chilenización. Chilenizaron Tacna y Arica. Chilenizaron Tacna y Arica. Ese fue el problema. Ya chilenizaron Tacna y Arica. O sea, mandaron gente chilena a vivir ahí y a los peruanos los despreciaban. Se prohibieron los símbolos patrios del Perú en Tacna y Arica. Los curas eran chilenos. Se contaba en las escuelas la historia chilena, no la peruana. Los negocios de peruanos eran saqueados, robados e incendiados en Tacna y Arica. Por eso era de vital necesidad realizar de una vez el plebiscito, cosa que no se hizo. Promulga la ley del estanco de la sal, un impuesto a la sal, lo que ocasiona la rebelión de Huanta en Ayacucho, contra el pago de impuestos, pues. Rebelión de Huanta en Ayacucho. Se trasladó la capital del departamento de Loreto a Iquitos debido al apogeo del caucho. Se trasladó la capital del departamento de Loreto a Iquitos debido al apogeo del caucho, siendo Carlos Fermín Fiscarral el más importante empresario cauchero. Así es. Así es. Fermín Fiscarral, el más importante comerciante cauchero. ¿Para qué sirve el caucho, profesor? ¿Para qué sirve esa resina gomosa que sale del árbol? Para hacer neumáticos. Y los neumáticos son necesarios en ese momento porque la industria automovilística está creciendo. Creciendo. Se contrató la misión militar francesa de Pablo Clement para asesorarnos en materia militar. Esa misión militar francesa de Pablo Clement nos dice, deben crear una escuela. Se creó la Escuela Militar de Chorrillos. Se debe instaurar el servicio militar obligatorio. Se instauró. Servicio militar obligatorio. Creación de la Escuela Militar de Chorrillos. Creación de la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Sociedad Recaudadora de Impuestos y adopción del patrón de oro. ¿Ya? Y adopción del patrón de oro, libra peruana de oro. Así se va a llamar. Libra peruana de oro. Así era. Profesor, disculpe. ¿Pero no era de plata la libra peruana de plata la que sacó Cáceres y que reemplazó al billete fiscal? Correcto, pero ahora era de oro. ¿Y por qué de oro, profesor? Porque la plata había bajado de precio. Como la plata bajó de precio y tu moneda es de plata, ¿me entiendes? El valor nominal continúa, pero el valor real no, pues. Por eso tus monedas tienen que ser de oro. Y entonces de esa manera nace la libra peruana de oro, que la pone Nicolás de Piérola. ¿Ok? Crea la Sociedad Recaudadora de Impuestos. Bueno, eso ya dijimos, para recaudar impuestos, ¿qué más va a hacer? Huelga de Vitarte, ¿no? Agosto de 1896, llevada a cabo por la fábrica textil Vitarte, fábrica de tejidos Vitarte. ¿Ok? Estamos hablando de ¿qué? De los primeros movimientos sociales de carácter sindical que buscan mejoras laborales, mejores condiciones de vida. Eso es lo que se ve acá en las huelgas. Y el movimiento de Iquitos, mayo de 1896, dirigido por Mariano José Madueño. Mariano Madueño. ¿Qué hizo este Mariano Madueño? Habló
de convertir a Loreto en un estado federal. Convertir a Loreto en un estado federal, solicitando su separación del estado peruano. Su separación del estado peruano. Separarse del estado peruano. Debe ser un gobierno federal. ¿Y de dónde se le ocurre a Mariano Madueño eso? Tienen el caucho. Como tienen el caucho, es una condición económica bastante respetable. ¿Ok? Entonces, eso debes tener en cuenta, pues, la movilización de Iquitos dirigida por Mariano Madueño, donde se pedía que Iquitos sea, o Loreto en sí, sea un estado federal. Sea un estado federal. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener en cuanto a estos gobiernos. Repito, Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez, Cáceres, Pierola. La reconstrucción nacional. No te quedes sin nota. Para estar en la práctica es apellido paterno, apellido materno y nombre.
Quedan 2 minutos. 2 minutos como máximo. 11:06 acaba. Sobre el tema, ¿ok? O sea, este es muy fácil, un insulto a tu naturaleza, porque ¿qué otro contrato se habló el día de hoy? La Peruvian Corporation administró los ferrocarriles, Remigio Morales Bermúdez, 10 años del Tratado de Ancón, Gobierno de Cáceres, el problema del billete fiscal, Agrupación de Piérola, que lideró contra Cáceres, Coalición Nacional, Eduardo López de Romaña, es el presidente con el cual se inicia la República Aristocrática, o sea, tras Piérola sigue López de Romaña. Borgoño asumió ante la muerte de Remigio Morales Bermúdez. Misión militar francesa de Pablo Clement. Nicolás de Piérola fue el gobernante que vivió este intento de que Loreto sea independiente. Y el orden cronológico: Iglesias, Cáceres, Morales Bermúdez, Cáceres y Piérola. Eso es lo que hay. González Prada nunca fue presidente, así que no lo puedes colocar como respuesta. Eso es, por si acaso.